Esto va a sonar como una de esas historias que lees aquí en R Español y piensas, no mames, eso es pura ficción, pero les juro por lo más sagrado que es mi vida real, mi matrimonio. Ahora mismo estoy sentado en la terraza, viendo el skyline de la ciudad, sintiéndome completamente hueco. Necesito contarlo antes de que explote. Soy un tipo normal, tengo 38 años, chambeo en sistemas y siempre he sido el responsable de las finanzas en mi casa. Mi esposa, Sofía, es la luz de mi vida. Llevamos 8 años casados, 10 de novios. Es brillante, divertida y siempre pensé que éramos un equipo invencible. Nunca tuvimos grandes lujos, pero vivíamos cómodos. Yo me encargaba de los números grandes, la hipoteca, los seguros, las inversiones. Ella manejaba los gastos del día a día y su propio sueldo que era para sus gustos o ahorros personales. Confianza ciega, ¿saben? La base de todo. El problema comenzó hace 3 semanas. Queríamos aplicar para un crédito hipotecario más grande. Queríamos mudarnos a una casa con jardín, por si decidimos tener un chamaco pronto. Para eso, necesitábamos hacer limpieza total de nuestros historiales crediticios. Teníamos que consolidar todo. Tarjetas, microcréditos, todo. Yo estaba en mi oficina en casa, con 2 monitores encendidos, revisando los documentos que había solicitado al buró de crédito y a los bancos. Había creado una carpeta compartida en la nube, donde Sofía debía subir sus estados de cuenta y cualquier documento financiero que tuviera. Ella, como siempre, subió todo a medias. Un desastre organizado. Así que le dije, «Oye, Sof, me faltan los estados de cuenta de tu tarjeta departamental de hace 2 años». Y ella me dijo, «Ay, déjame ver. Creo que los guardé en la carpeta de archivos viejos, en la computadora de escritorio». Fui a la computadora de escritorio. Ahí estaba la carpeta, con archivos de fotos, recibos de luz viejos y sí, una subcarpeta llamada simplemente Banco X. Me extrañó. Nosotros usamos banco y para todo. Le di clic. Y entonces, ¡pum! La pantalla me golpeó con una realidad que no estaba preparado para ver. No era un estado de cuenta de una tarjeta. Era un contrato de préstamo personal. Un préstamo por la escandalosa cantidad de 300,000 pesos. Mi estómago se encogió. 300,000 pesos. ¿Cuándo? ¿Para qué? Revisé la fecha del contrato, 2017. 2 años antes de casarnos, pero casi 5 años después de empezar a andar. En ese momento ya vivíamos juntos. Si hubiera necesitado esa lana, ¿por qué no me lo dijo? Éramos pareja. Siempre compartimos todo, hasta la pizza de anoche. Lo que realmente me heló la sangre no fue el monto inicial, sino la tabla de amortización. El préstamo era a 5 años. Eso significaba que los pagos mensuales, unos 7,500 pesos, se habían estado haciendo religiosamente hasta hace apenas unos meses. 5 años de matrimonio, donde 7,500 pesos salían de su cuenta cada mes. Y yo jamás lo supe. Sentí náuseas. Cerré la carpeta, la volví a abrir, la cerré. No podía creerlo. Era una deuda enorme, oculta bajo el radar de nuestras finanzas compartidas. Ella siempre me decía, «Mi dinero no lo toques, lo estoy ahorrando para un viaje sorpresa». Yo pensaba, qué linda, qué detallista. Ahora entendía que ese dinero no iba a un viaje. Iba a tapar un hoyo negro que ella había cavado sola. La confrontación no podía ser impulsiva. Yo soy analítico. Necesitaba saber la verdad completa antes de soltar la bomba. Me metí a investigar el préstamo. El contrato era genérico, solo decía, préstamo personal para capitalización. Pero seguí husmeando en esa carpeta, buscando cualquier otra cosa que ella pudiera haber olvidado. Encontré una hoja de cálculo Excel muy rudimentaria, donde llevaba el control de los pagos. La columna E estaba etiquetada como destino. En la mayoría de las filas decía pago préstamo, pero en algunas, las más recientes, había notas crípticas. Mi corazón empezó a martillar contra mis costillas. ¿Quién diablos era M? ¿Y el cuervo? Esto ya no sonaba a una deuda por un coche que chocó o una cirugía estética secreta. Esto sonaba a chantaje. Me puse a buscar en sus correos electrónicos viejos, los de 2017,
la época en que pidió el préstamo. Me sentí un completo patán invadiendo su privacidad, pero la traición que sentía era más grande que mi ética en ese momento. Encontré una cadena de correos eliminados, pero que la papelera de reciclaje había guardado. Los correos eran de una cuenta anónima, sin nombre, solo letras y números. El primero era de 2017. Decía: «Tienes una semana para conseguir la lana o la fiesta de Xochimilco sale a la luz». Xochimilco. Esa palabra me destrozó. Sofía y yo nos conocimos en la universidad. Ella siempre fue muy reservada sobre su primer año. Me había contado una vez, muy por encima, que tuvo un exnovio muy tóxico, un vato que la manipulaba y la había metido en problemas serios, pero que ella había cortado con él y había dejado todo atrás. Ella lo llamaba en clave, el vato de la universidad. Siempre que le preguntaba detalles, ella se ponía tensa y me decía: «Ya no importa, Ricardo, eso ya valió madre», pero sí que importaba. Y de pronto, la pieza faltante encajó con un dolor espantoso. Recordé que hace años, cuando nos fuimos a vivir juntos, ella tuvo una crisis de ansiedad horrible. Me dijo que había visto a alguien en el metro que le recordó a su ex, a ese tal vato de la universidad, y que le dio mucho miedo. Yo la abracé, la consolé. Nunca imaginé que ese miedo era tangible, que tenía un precio de 300,000 pesos y que seguía cobrando intereses emocionales. Volví a la hoja de cálculo y a la transferencia a M y el Cuervo. La deuda no había terminado. Ella no solo había pedido el préstamo para pagar el silencio inicial, sino que había estado pagando pequeñas cantidades residuales durante estos últimos meses, pequeñas mordidas para mantener el secreto enterrado. Esa noche, cuando Sofía regresó de la chamba, yo estaba en el sillón con la laptop cerrada en mi regazo, pero con esa carpeta de Banco X grabada en mi mente. Me preparó un café, me dio un beso en la frente. «¿Qué onda, mi vida? ¿Ya terminaste lo de la hipoteca?» Y yo la miré. La persona que más amaba en el mundo, la mujer con la que quería tener hijos, me había mentido durante casi una década. No por un desliz, sino por un secreto tan profundo que la había endeudado hasta la médula. Abrí la laptop. Le di un giro lento para que ella viera la pantalla. El contrato de préstamo estaba ahí, brillando como una luz de neón roja en medio de nuestra vida perfecta. Ella vio la pantalla y su cara se drenó de color. Pasó de su sonrisa habitual a una máscara de terror absoluta. Sus manos temblaron tanto que el café se derramó en la alfombra. No dije nada, solo esperé, y ella susurró algo que me confirmó que esto era mucho más oscuro que cualquier deuda. Ella dijo con la voz rota: «Ricardo, te juro que él no me iba a dejar en paz. Yo tuve que pagarle para que se fuera». Y con esa frase, supe que el préstamo de 300,000 pesos no era la deuda principal. Era solo el recibo de un pasado que involucraba un chantaje, un ex tóxico, y lo que sea que haya pasado en esa fiesta de Xochimilco. Necesitaba saber qué diablos había pasado en Xochimilco y quién era el Cuervo. Y lo iba a averiguar. El resto de nuestra vida dependía de ello. Cerré la laptop con suavidad, un sonido seco que resonó en el silencio de nuestra sala. El café de Sofía seguía humeando, esparciéndose lentamente sobre la alfombra gris que habíamos elegido juntos. Ella no se movía. Estaba paralizada, observando la mancha oscura como si contuviera la verdad. «Ricardo, por favor». No le di esa facilidad. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré la ciudad. Eran las 10 de la noche. Las luces de los edificios vecinos formaban un mosaico de vidas ajenas, todas supuestamente más sencillas que la nuestra en ese momento. Me giré. La miré directamente a los ojos. Había miedo, sí, pero también una culpa tan añeja que casi podía olerla. «Necesito que me digas quién es M y quién es el Cuervo, y necesito que me digas qué pasó en Xochimilco. No me digas que pagaste un préstamo. Dime por qué lo pagaste. Y no me mientas de nuevo, Sofía. Por favor, no me mientas». Mi voz no era un grito, era peor, era la calma absoluta que precede al desastre. Ella se dejó caer en el sillón, cubriéndose la cara con las manos.
Los sollozos empezaron como pequeños espasmos y pronto se convirtieron en un lamento profundo, desgarrador. No la abracé, no podía. Estaba esperando que el aire se despejara. Él es Bato, Ricardo. El mismo Bato de la universidad. Ese día que te conté que me dio miedo verlo, no era solo miedo. Era pánico. El nombre Bato golpeó mi pecho. El extóxico, el tipo que la había hecho sentir miserable antes de que yo llegara. El tipo que yo pensaba que era una mala historia de juventud. Y el cuervo. Ella respiró profundamente, intentando recuperar el control. El cuervo era su contacto, su amigo. Era el que hacía el trabajo sucio. Empezó a hablar. La historia salió a borbotones, mezclada con lágrimas y pausas para tomar aire. Era una narración terrible de un evento que había ocurrido hace casi 10 años, mucho antes de que nos conociéramos, pero lo suficientemente cerca de su vida para que la sombra nos alcanzara. Era la fiesta de Xochimilco, la de los 20 años. Bato ya era mi ex, pero seguíamos en el mismo grupo de amigos. Él me obligó a tomar, o bueno, no me obligó, pero me insistió y yo estaba débil. Estaba en el embarcadero, me sentía mal, y él me llevó a una de las trajineras que estaban amarradas. Dijo que quería hablar. Sofía apretó los puños. Su mirada estaba perdida en ese pasado. Y ahí pasó. Él me tocó, Ricardo. Yo le dije que no, que parara, pero él no paró. Y luego, cuando yo estaba en shock, él sacó su celular. Había grabado todo. No solo eso, sino que me tomó fotos. Me dijo que si yo decía algo, si lo denunciaba, que él iba a mandar esas fotos a toda mi familia, a mis tías, a mi papá. Sabes cómo son en mi casa con el escándalo. Sentí un frío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. La rabia que me subió era tan intensa que tuve que agarrarme del marco de la ventana para no empezar a romper cosas. No era solo una deuda, era la prueba de un abuso, de una extorsión brutal que ella había llevado como un tumor maligno. Hace 3 años, cuando estábamos ahorrando para el enganche del departamento, Bato regresó. Me mandó un mensaje de un número desconocido. Me dijo que necesitaba dinero, que estaba quebrado, y que si no le daba algo, iba a subir las fotos a un foro de internet. Ella hizo una pausa y me miró con una súplica silenciosa. Yo no sabía qué hacer. No quería arriesgarme. No quería que nuestra vida se fuera al caño por algo que pasó cuando ni siquiera te conocía. Le di 20,000 pesos de mis ahorros. Pensé que con eso se iba a callar. Pero los chantajistas nunca se callan. No, Ricardo. Nunca. Al año regresó, pero esta vez fue peor. Dijo que quería 300,000 pesos, que era la última vez, que si no se los daba se los iba a vender a un tipo de internet que se dedicaba a subir ese tipo de cosas. Y ahí es donde entra el cuervo. Sí, el cuervo era el intermediario, el que me mandaba las cuentas bancarias, la de M y la de él. Ellos manejaban la amenaza como un negocio. Yo no tenía el dinero, Ricardo, no lo tenía. Estaba desesperada. Fui a Banco X y pedí el préstamo personal. Dije que era para un negocio familiar. Firmé, transferí el dinero y me prometieron que nunca más me molestarían. Sofía se desmoronó de nuevo. Y lo hicieron. Cumplieron. No volvieron a aparecer. Pero la deuda seguía ahí. Y cada vez que pagaba el recibo, sentía que volvía a pagar por lo que ese pinche Bato me hizo. El silencio se volvió espeso, pesado. Ya no estaba enojado por la mentira financiera. Estaba devastado por la carga emocional que ella había llevado. 3 años pagando en secreto, reviviendo un trauma cada mes, para proteger una vida que, irónicamente, se basaba en la confianza total. Me acerqué a ella lentamente. Me arrodillé frente al sillón, ignorando el café derramado. Le tomé las manos, que seguían frías y temblorosas. Sofía, mírame. Ella levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero por primera vez en toda la noche vi algo más que terror. Vi alivio. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué cargaste con esto sola? Ella lloró más fuerte. Tenía miedo. Miedo de que me dejaras. Miedo de que pensaras que yo era una mujer fácil, o que te ibas a enojar por el dinero. Miedo de que nuestra vida se arruinara. Mi corazón se apretó.
Ella había sacrificado su paz mental y nuestra transparencia financiera por un miedo profundo a ser juzgada por el hombre que la amaba incondicionalmente. La abracé fuerte, sintiendo el temblor de su cuerpo contra el mío. En ese abrazo no había resentimiento por el préstamo de 300,000 pesos, solo una profunda tristeza por el dolor que había soportado. El dinero es lo de menos, mi amor. La deuda se paga. Pero lo que te hicieron y lo que tuviste que callar, eso es lo que me rompe. Estuvimos así un rato, solo respirando el mismo aire, intentando pegar las piezas rotas de nuestra realidad. Cuando finalmente nos separamos, la decisión era clara, aunque dolorosa. Nuestra relación había sufrido un golpe demoledor, no por el abuso de Bato, sino por el secreto que permitió que ese abuso siguiera cobrando intereses en nuestra vida de pareja. Le dije que íbamos a reestructurar la deuda, que la íbamos a pagar juntos como una pareja que realmente somos, y que íbamos a buscar ayuda, no solo legal, sino terapéutica. Ella necesitaba sacar ese trauma de su sistema, y yo necesitaba procesar el hecho de que la mujer que amaba había estado viviendo una doble vida de terror. Esa noche no dormimos en la misma cama, no por enojo, sino por agotamiento emocional. Me quedé en el sillón mirando el contrato de Banco X. La cifra era real, el engaño era real, pero la razón detrás de todo era mucho más oscura y trágica de lo que jamás imaginé. La confianza estaba herida, no rota del todo, pero sí gravemente lesionada. Sabía que nos tomaría años reconstruirla, pero al final, en medio de ese desastre financiero y emocional, me di cuenta de una cosa. La deuda de Sofía no era con el banco, su deuda era consigo misma, por no haber hablado a tiempo. Y mi deuda como su esposo era demostrarle que, sin importar el pasado oscuro o el costo en pesos, yo siempre iba a estar ahí para enfrentar a cualquier vato o cuervo que se atreviera a tocarla. La hipoteca, el ahorro, el futuro perfecto que planeábamos, todo eso se puso en pausa. Primero teníamos que sanar la herida que un secreto de 300,000 pesos había abierto en el centro de nuestra vida. Y eso, güey, ese proceso va a ser el préstamo más caro que jamás hayamos pagado. Ahora entiendo que a veces la transparencia financiera no es solo sobre números, es sobre la vulnerabilidad que tienes que permitirle a tu pareja para que no se ahogue sola en su propio trauma. Fin de la historia, o mejor dicho, fin del prólogo. La vida real acaba de empezar.